Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que nos concede estar en su casa de oración, que es con un propósito de buscar su presencia, porque creo que todos hemos venido a buscar la presencia del Señor, en la cual yo creo que todos le hemos sentido al Señor, porque Dios está aquí y todavía sigue estando aquí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha concedido de que todavía estemos parados en sus caminos, porque es una gran victoria cada día que pasamos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que nos visitan, a los amigos, a los papás de nuestro hermano Paz, de nuestro pastor. Que el Señor le bendiga grandemente y le decimos que se gocen con los que se gozan, porque aquí lo gozamos alabando y glorificando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga grandemente a nuestra prima que también está en medio aquí de nosotros, y ahora puede ser el día de victoria también, que le puede entregar la vida al Señor, porque ahí está la victoria, como decía el hermano, no es ser oidores de la palabra, sino hacedor de la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra, mis queridos hermanos. Vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomios, en su capítulo 28. Vamos a pedir, mis queridos hermanos, que pongamos un poco de atención en la palabra, ya que a veces, mis queridos hermanos, cuando hay mensajes que casi no son predicados en la congregación, tratamos a meditar en doble pensamiento, pero con los fundamentos bíblicos, mis queridos hermanos, que se traen es de que meditemos un poquito, y la bendición es para usted y para mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 28. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 2 nuevamente. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Que el Señor bendiga grandemente su palabra, mis queridos hermanos. Una hermosa palabra del Señor que hemos leído, donde el Señor ha dado la victoria al pueblo de Israel. Y es la misma victoria, mis queridos hermanos, que el Señor los ha dado a nosotros en este tiempo también. Y es que, mis queridos hermanos, cuando el Señor se acordó, decidió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, llamó a un hombre llamado Moisés y le dio una misión, mis queridos hermanos, que regresara de donde había salido, que regresara de donde lo habían querido matar, pero ya el Señor tenía todo bajo control. Mis queridos hermanos, el Señor llama a Moisés y le dice que vaya a sacar a su pueblo. Mis queridos hermanos, podemos entender cuando Moisés dijo: yo cómo lo voy a hacer, no tengo un ejército, se necesita más que eso para librar a este pueblo. Pero es que el ejército de Jehová es más grande aún todavía. El pueblo de Jehová, mis queridos hermanos, no pelea con espada, no pelea con danzas, no pelea con carros ni caballos, sino que Jehová sabe cómo pelea la batalla. Y aunque estemos en luchas y pruebas, quien pelea la batalla es Jehová de los ejércitos. Pero Moisés entendió el llamado, mis queridos hermanos, y Moisés estuvo atento a no solamente escuchar la palabra de Jehová, sino que obedeció a la palabra que se le fue dada. Y yo lo que le quiero decir, mis queridos hermanos,
en esta hermosa tarde que la victoria está en la obediencia a Jehová. Porque, mis queridos hermanos, podemos ver una vida de Moisés como fue. Fue una vida bendecida, una vida, mis queridos hermanos, que Jehová lo exaltó, que Jehová demostró que estaba con él, pero porque Moisés había obedecido a la palabra de Jehová. Mis queridos hermanos, en este camino, ¿cómo vamos a ser exaltados por nuestros medios? En ningún momento. ¿Cómo vamos a ser defendidos por nuestros medios? En ningún momento. Vamos a ser defendidos y honrados por el grande que es Jehová de los ejércitos cuando obedecemos sus estatutos escritos en su palabra. Mis queridos hermanos, este pueblo ya estaba a punto de pasar el río Jordán. Cuando le dicen, mis queridos hermanos, es cuando les dicen que estas palabras van a ser escritas en aquel altar que van a levantar. Y serán escritos, mis queridos hermanos, aquellos mandamientos que se les fue dado al pueblo de Israel. Y aquí es donde hemos leído y le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. Continuamente podemos leer el versículo 3 hasta el 15. Podemos ver las bendiciones de lo que la palabra de Dios está hablando. Mis queridos hermanos, y como les decía que la bendición de Dios está en obedecer la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, como Moisés obtuvo esta gran victoria frente al ejército de Faraón, fue por la obediencia a Jehová. Mis queridos hermanos, y es que a veces como Moisés había un tiempo, en un momento que se encontraba enfrente del desierto, a otro lado el ejército de Faraón y a otro lado el desierto, mis queridos hermanos, pero quien abre camino es Jehová de los ejércitos, aquel que los ha llamado, aquel que los ha rescatado y aquel que le hemos obedecido, y en él está la victoria. Por eso le damos honra y le damos gloria, porque él es digno de la alabanza y de la adoración. Mis queridos hermanos, y es que ahí es donde vemos que está la obediencia, en obedecer a Dios. Mis queridos hermanos, podemos ver un ejemplo cuando dicen que Jesús, dice su palabra, que andaba en la tierra. Encontraron un ciego, mis queridos hermanos. El Señor hizo lodo con su saliva y le untó en los ojos. Mis queridos hermanos, y le dijo, ve, ándate y lávate en el estanque Siloé. ¿Qué tal si a usted le hubiera dicho, para qué me ensuciaste? Ahora anda, tráeme agua tú y lávame tú. Pero la obediencia está en obedecer a Dios. Mis queridos hermanos, desde el momento que nosotros obedecemos a Jehová, ahí está la victoria. Mis queridos hermanos, por eso es que se ha dicho que en la desobediencia no está el Señor. Queremos a veces respaldo de Dios, queremos la misericordia de Dios, queremos el regalo de Dios, queremos el favor de Dios, pero no queremos obedecer su palabra. Mis queridos hermanos, aquel hombre le dijo, mis queridos hermanos, ve, lávate en el estanque Siloé. Y aquel hombre recibió la vista, mis queridos hermanos. Y es que cuando obedecemos, ahí está la victoria. Si usted ha obedecido la voz de Dios, déjeme decirle en esta hermosa tarde que usted está en victoria. Porque la victoria no es la del hombre, sino el grande y el poderoso Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, más adelante vemos, mis queridos hermanos, anteriormente cuando vemos, cuando el Señor llega y encuentra a Pedro. Aquel hombre había pescado toda la noche, pero el Señor le dice, mira, en específico lugar, tira la red. Y le dice, Señor, hemos pescado toda la noche. Y a veces, mis queridos hermanos, nosotros queremos darle explicaciones a Dios. Pero es que él fue ella o él el que me ofendió. Pero el Señor le dice, pero a ti te digo, anda y pide perdón.
Y ahí está la victoria. Pero queremos, mis queridos hermanos, excusarlos delante de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones. ¿Saben, mis queridos hermanos? Dios sabe que con solo que no lo volteemos a ver ya está enojado. Mis queridos hermanos, pero cuando obedecemos la palabra de Dios, ahí está la victoria. Y yo creo, mis queridos hermanos, que el pueblo de Dios puede decir: Ebenecer, estamos en victoria, porque la victoria la ha dado el grande y el poderoso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Porque hemos obedecido a la voz de Dios. El Señor los ha llamado a sus caminos. Y aquí estamos, aunque sea en luchas y pruebas, dificultades, pero aquí vamos alabando a Dios, aunque esté frío, esté caliente, pero entendemos que hay que estar en este lugar dándole honra y gloria a aquel que se lo merece. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, le dijo aquí específicamente, aquí tírala. Hermano, ¿qué sabemos de este hombre? Ahí hasta 3 veces la había tirado. Pero ¿quién sabe más que el maestro? ¿Quién sabe más que nuestro Dios? Pero a veces nosotros le queremos explicar a Dios. Es que, Señor, es que mira, tú viste que esto fue así. Pero el Señor manda a decir que la victoria la vamos a obtener cuando obedecemos su palabra. Obedeciendo su palabra, mis queridos hermanos, aún aquel que está perdido en el mundo, aquel impío, mis queridos hermanos, puede alcanzar misericordia. Puede alcanzar sanidad. Puede alcanzar, mis queridos hermanos, bendiciones espirituales. Puede alcanzar bendiciones materiales. ¿Quién le tira la primera pedrada ya? Mis queridos hermanos, vemos a un hombre, Naamán, cuando fue donde aquel profeta, mis queridos hermanos, algo significante, pero le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, un lugar específico, mis queridos hermanos. Este hombre dice: ¿acaso allá en Damasco no hay río con agua más limpias que esta? No sabe con quién se está metiendo. Queremos obtener la victoria, obedezcamos la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y vemos cómo este hombre fue liberado de esa enfermedad. Vemos, mis queridos hermanos, cómo tuvo la victoria. La victoria la iba a tener desobediendo en ningún momento. La obediencia fue cuando obedeció la palabra de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, aún los amigos, aún es el tiempo, mis queridos hermanos, que pueden obtener esta victoria obedeciendo la palabra de Dios. Cuando van a escuchar palabra de Dios, mis queridos hermanos, y se les hace el llamamiento, y a eso no es nada, mis queridos hermanos, ya anterior el Señor ha tratado con la vida. Mis queridos hermanos, porque usted puede, si usted se acuerda, cuando usted vino a escuchar palabra de Dios por primera vez, Dios ya había tratado con su vida. Dios ya había tratado con su vida. Yo en un momento, mis queridos hermanos, les contaba cuando el Señor me llamó a sus caminos. Yo le dije: Señor, pero es que ahorita no quiero. Yo hasta la fecha y año le daba, decía: cuando tenga 45 años voy a llegar a tus caminos. Y mira, Señor, es que no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Es que ahora no es mañana. Mis queridos hermanos, y mis queridos hermanos, esto ha sido fácil, no. Pero podemos decir como familia, como ser humano, como padre: Ebenecer, aquel que me ha llamado, me ha guardado, me ha sustentado. Y ese es el poder de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor ya ha tratado con la vida, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. El poder, mis queridos hermanos, es de obedecer la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra, mis queridos hermanos,
es cuando vamos a tener victoria. Dice, mis queridos hermanos, en el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y cómo llegan las bendiciones a nuestras vidas en este tiempo? Los desvelamos, trabajamos 10 horas, 12 horas, no venimos a veces el miércoles a la iglesia, no venimos a veces el sábado, no venimos a veces el domingo, lo sacrificamos. Pero dice el Señor, si obedeces mi palabra, esto vendrá sobre ti. O sea que nosotros no hay necesidad de que lo busquemos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Mis queridos hermanos, todas estas bendiciones que vienen de parte de Dios vendrán sobre ti. Pero primeramente hay que obedecer a sus estatutos. Hay que obedecer su palabra. Mis queridos hermanos, si nosotros obedecemos esta palabra, el Señor suplirá, mis queridos hermanos. Él conoce de lo que tenemos necesidad, pero hay que decírselo, mis queridos hermanos, y veremos la mano de Dios. Tal vez no hay nada en la nevera, pero el siguiente día está llena. Pero ese es el poder de aquel que dijo, las bendiciones de Jehová estarán sobre ti. Alabado sea su nombre. Yo no sé si usted cree en esta palabra, pero dice, todas estas bendiciones estarán sobre ti. Pero saben, mis queridos hermanos, y de aquí vamos a entrar a un momento que le pido que mediten esta palabra. El poder, mis queridos hermanos, de declarar con nuestra boca, tiene poder. Si nosotros declaramos calamidad en nuestra vida, calamidad va a haber. Si nosotros declaramos pobreza en nuestra vida, pobreza va a haber. Y por eso es que yo le traigo unos versículos de la palabra, hermano. Porque estos temas han sido bien demoniados. Porque tantito alguien habla de las bendiciones como Dios quiere bendecir, dicen, ese hermano ya se arruinó. Ya está hablando de riqueza. Ya está hablando que va a ser prosperado. Mis queridos hermanos, lo que nosotros declaremos, así va a ser nuestra vida. Le digo, yo le traigo unos versículos de la palabra para que meditemos en eso. Y unos ejemplos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, nosotros, lo que declaremos delante de Dios y delante de los hombres, el Señor está viendo eso. Pero si nosotros decimos, no, yo estoy bien así como estoy, no necesito de eso, y allá en los secretos le estamos pidiendo a Dios, Dios no se agrada de eso. Mis queridos hermanos, porque lo de que declaramos con nuestra boca tiene poder. Mis queridos hermanos, podemos un ejemplo. Usted tenga un carro y a cada rato se le anda quedando. Y usted dice, Señor, bueno, este carro está viejo, se me anda quedando a cada rato, pero yo le doy gracias a Dios con esto que el Señor me ha dado. Y es verdad. Y dice, ¿yo para qué quiero un carro del año? ¿Qué acaba de declarar, hermano? ¿Qué acaba de declarar? Tal vez Dios ya le quiera regalar uno nuevo. Pero usted dice, ¿yo para qué quiero uno nuevo? Antes que entremos en este tema, yo quiero que, si usted quiere leer, pues lea, pero yo le voy a leer un versículo de la palabra en Mateo 6:33. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se será añadido. O sea, mis queridos hermanos, que primeramente para que acontezca esto, la palabra de Dios dice, buscad primeramente a Dios. O sea que esto sí no es para todos. Esto, mis queridos hermanos, para recibir la bendición, todo lo que nosotros necesitamos sea cubierto, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
y de ahí todo vendrá por añadidura. Todo será añadido. Mis queridos hermanos, ahora yo le quiero dar un ejemplo para que usted me entienda. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces pasa necesidad en el pueblo de Dios, pero no nos hemos dado cuenta quién tenemos como Padre. ¿Usted sabía que el que los ha llamado es el dueño del oro y la plata? ¿Usted sabía que Él es el dueño de todo lo que ve a su alrededor? Usted sabe que Él es el dueño de todos esos dealers, el dueño de todo lo que existe en este mundo. Pues mi querido hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios le puede dar algo usado, algo nuevo, pero todo que sea para honrar y glorificar el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, mis queridos hermanos, para que usted no vaya a decir el hermano vino predicando de prosperidad. Pero yo lo que le quiero decir, hermanos, que Dios los quiere bendecir. Que Dios los quiere bendecir, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, quiero que vaya a Mateo 7:11. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dávida a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Aquí el Señor está hablando de nosotros los padres. Pues si vosotros como padres, nosotros como padres, sabemos dar buena dávida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si aquel hijo que se porta bien con usted viene y le dice, Padre, mira, el carrito que ando viejo se me anda quedando a cada rato. Cómprame uno nuevo, tú tienes dinero. Dígame si no se lo compra usted. ¿No se lo compra? Dice que cuánto más nuestro Padre. Y eso que nosotros somos malos. O sea que el Señor hasta 2 le puede dar. Mis queridos hermanos, pero decimos, yo estoy contento con ese que se me anda quedando a cada rato. Estamos declarando, mis queridos hermanos, algo que el Señor nos quiere dar, mis queridos. Dígame usted, a su hijo usted lo quiere ver sufriendo. Usted lo quiere ver a su hijo que esté necesitado, que ni para la renta tenga. ¿Usted lo quiere ver así? Pues dice el Señor, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Y eso que ustedes son malos. Él conoce nuestros corazones. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Cuando usted tenga necesidad, mis queridos hermanos, pídale al Señor. ¿Por qué? Porque Él multiplica de donde hay y donde no hay. Porque para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Jehová nada es imposible. Porque Él es el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, la hermana predicaba el domingo pasado. El Señor multiplica de donde hay y de donde no hay. Pero a veces nos da miedo pedirle cosas económicamente al Señor. Pero algunos a veces dicen, hermano, pero es que el problema es que el dinero es el problema. El dinero es el mal de los hombres. Pero sacamos el texto del contexto, mis queridos hermanos. Porque decimos, el dinero es la raíz del mal del hombre. Pero eso no es lo que el versículo de la palabra dice. La palabra de Dios dice en Mateo 7:11, en una de Timoteo 6:20, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Si usted le pone amor al dinero y que ya tiene un poquito en su cuenta y le está saliendo más trabajo y ya no viene a la iglesia, ya no busca de Dios por seguir aquel trabajo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Usted quitó el amor a Dios, quitó a Dios de su primer lugar y puso el dinero. Entonces, y queremos venir delante de Dios cuando nos baje el trabajo y estemos acabados, diciéndole, Señor, mira, Señor, el año pasado tenía 20,000, ahora solo tengo 5. Pon estos 20 de nuevo. Cuando quitamos a Dios de su lugar y pusimos el dinero.
Mis queridos hermanos, el Señor multiplica cuando tenemos nuestro corazón, nuestro amor a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Mis queridos hermanos, y a veces Dios los prueba grandemente a aquellos que trabajan por su cuenta. Y le dije a un cliente, mira, te voy a pagar el doble, quiero que vengas el domingo, quiero que vengas el sábado. Y tenemos la oportunidad de decir que no. Pero como tenemos el amor al dinero, decimos, un día no es nada que falte. Quitamos a Dios de su lugar y ponemos el dinero. Mis queridos hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, declaramos, mis queridos hermanos, que a quien tenemos es un grande y un poderoso, aquel que dijo, mis queridos hermanos, que de él es el oro y la plata, porque hay que sufrir cuando el precio de nuestro dolor ya está pagado, y ese precio lo dio Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, lo que nosotros declaremos, eso va a ser. Mis queridos hermanos, y yo meditaba en la palabra que Dios multiplica. Y aunque usted no lo crea, hermana, y si no tiene nada en la nevera, Dios lo puede multiplicar. Si tiene algo, Dios lo multiplica. Y yo tal vez usted puede decir, hermano, a ver cómo me puede llamar. Pero la hermana decía, tal vez usted lo que tiene son 3 libras de frijoles, 3 libras de arroz. Tal vez lo que les trajeron la última vez y ya no hay nada. Pero Dios puede hacer de esas 3, 10. Y yo le digo, Señor, la siguiente vez que traigamos que sean 10. Porque yo creo en lo que declaramos. Y si declaramos bendición para el pueblo, es porque Dios quiere bendecir al pueblo, mis queridos hermanos. Aún no se ha cortado la mano de aquel que los ha llamado. Aunque digan que viene tempestad, viene hambre, viene pestilencia, nosotros podemos decir que dependemos del grande y el poderoso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Por eso, mis queridos hermanos, siempre, mis queridos hermanos, hay que declarar la bendición de Dios. Y pues que le digo, hermano, a veces dice, ahí solo tal vez ojalá no digan eso. Ya empezaron a hablar de esto no es riqueza, hermano. Dios suple. Mire, a veces ya no podemos con el trabajito que tenemos. Y ahí estamos ayunando y orando y diciéndole al Señor, Señor, pruébeme otro trabajo. ¿Para qué le está pidiendo otros trabajos al Señor? Dígale, Señor, bendíceme conforme a tu voluntad. Bendíceme conforme a tus riquezas en gloria. Pero nosotros más trabajo le pedimos al Señor. ¿Qué sabemos si el Señor le quiere dar un lugar donde le dan 2 días de trabajo y le paguen 5? Pero como nosotros trabajo es el que pedimos. Mis queridos hermanos, el que bendice es nuestro Dios. Dice que cuanto más nosotros, mire, si nosotros somos tan alcahuetos que nuestros hijos tienen 18 o 20 años y no los queremos mandar a trabajar un part-time, no quieren estudiar y no quieren trabajar ni un part-time. Nosotros queremos que lleguen a 40 años y ahí que estén acostados en la cama. Y eso que somos malos. Y ya nuestro Dios, hombre, va a querer que estemos esclavizados en un trabajo. Dígame usted, ¿cómo se va a sentir usted que usted vea a un hijo día y noche trabajando? ¿Cómo se va a sentir usted? Pobrecito mi hijo. Y si usted tiene, le dice, mira hijo, deja este trabajo, buscate 4 horitas y yo te voy a dar lo demás. Y eso que somos malos, dice el Señor. Y ya cuanto más Él. Por eso le digo, cuando vengamos a Él, digámosle, Señor, mira, gracias por esto y te lo agradezco, pero yo quiero que me bendigas más. Yo quiero que me bendigas conforme a tus riquezas en gloria. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Como les repito, Dios no quiere que estemos esclavizados en el trabajo. ¿Usted cree que Dios quiere que estemos esclavizados? No, si hay gente que cree que en Egipto vive ya. Y eso fue hace tiempo, mis queridos hermanos. Por eso es que Dios les dijo, estas bendiciones estarán sobre ustedes. Pero primeramente hay que obedecer los estatutos de Jehová. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor sabrá lo que va a hacer con nosotros. Mis queridos hermanos,
Mientras nosotros obedezcamos la palabra de Dios, ahí está la bendición para nosotros. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. Mis queridos hermanos, no quitemos a Dios de su lugar. No pongamos la mirada en las riquezas y ver a Dios cómo lo bendice. Mis queridos hermanos, no hay que ir detrás. Ahora, mis queridos hermanos, queremos trabajar día y noche para estar bendecidos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que le entregue su alma, su corazón, su mente y todo. Y diga, Señor, aquí estoy para servirte. Y tú bendíceme conforme a tus riquezas en gloria. Tú bendíceme conforme a tu voluntad. Y cuando Dios vea cómo está su entrega con Él, usted verá cómo Dios lo bendice. Verá cómo Dios lo bendice a usted. Mis queridos hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque yo conozco un Dios grande y un poderoso, mis queridos hermanos, que lo que a veces el hombre ha dicho, esto es imposible. Para mi Dios dice, claro que es posible, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Pero también, mis queridos hermanos, en medio de todo esto le tengo una mala noticia. Que mis queridos hermanos, si no los queremos ver dando lástima, obedezcamos los estatutos de Dios. Obedezcamos su palabra. Un ejemplo, mis queridos hermanos, oiga bien. Dios manda palabra a Saúl por medio del profeta y le dice, quiero que vayas y destruya todos los amalecitas. Saúl estuvo atento a escuchar la palabra, pero no obedeció la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Y eso le trajo mucha consecuencia. Fue despojado de su trono. Y por la desobediencia, mis queridos hermanos, a Dios, Dios nos despoja de nuestros lugares. Por eso ve gente, mis queridos hermanos, despojados de sus ministerios, de sus puestos. Y usted puede decir, hermano, porque usted lo dice, no, Dios ya ha tratado con ellos. Porque cualquiera le podía venir a decir a Saúl, Dios ya ungió a otro como rey. Y Saúl podría decir, es mentira, es verdad. Pero Saúl más que nadie lo sabía porque Jehová ya había tratado con su vida. Mis queridos hermanos, le dijo, destruye todo lo que hay en ese lugar. Pero este hombre, mis queridos hermanos, ya se había enaltecido. Mis queridos hermanos, ya había dejado de escuchar la voz de Jehová. Mis queridos hermanos, como en este lugar, mis queridos hermanos, en este camino vamos a dar lástima cuando empezamos a ignorar la voz de Dios. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, y usted puede decir, hermano, usted me está diciendo que yo escucho la voz de Dios, que dejo de escuchar la voz de Dios. Usted sabe cuándo usted ha dejado de escuchar la voz de Dios. Porque Dios ha tratado con su vida. Y Dios, mis queridos hermanos, ha tratado con mucha gente. Pero hay mucha gente que no ha querido obedecer. Mis queridos hermanos, cualquiera le puede venir a decir a usted, usted ya dejó de escuchar a Dios. Pero mis queridos hermanos, nosotros conocemos nuestra vida con Dios. Y a veces sabemos que aquello es verdad lo que están diciendo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nosotros tenemos una comunión con Dios. Cuando esa comunión se rompe, ya no hay comunicación. Ya dejamos a Dios, mi querido hermano. Pero en esta tarde yo le digo que nos conviene seguir y obedecer al grande y al poderoso, a Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Para que no demos lástima, mis queridos hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Por dura que sea, mis queridos hermanos, me imagino que este hombre, Saúl, mis queridos hermanos, tal vez no lo hubiera despojado, pero en aquel camino hubiera ido meditando en esa palabra. Hubiera ido meditando, mis queridos hermanos, y hubiera dicho, verdaderamente hay que hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, porque aquel que los ha llamado también los puede despojar.
se los puede vomitar, mis queridos hermanos. Pero eso va a suceder cuando no obedezcamos la palabra de Dios. Pero mientras obedezcamos la palabra de Dios, yo creo que la iglesia estará en victoria. Porque la victoria está en obedecer los estatutos del grande y del poderoso. Alabado sea su nombre. Ahí está la clave, mis queridos hermanos, en obedecer la palabra de Dios. Este hombre dio lástima, mis queridos hermanos. Fue a hacer cosas que era abominación delante de Jehová. Consultar con adivinos, mis queridos hermanos. ¿Pero por qué? Porque ya no escuchaba la voz de Dios. Ya Dios se había apartado de él. Mis queridos hermanos, no permitamos que Dios se aparte de nosotros. Obedezcamos su palabra, obedezcamos sus estatutos y veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Mis queridos hermanos, yo quiero que leamos último versículo. En el Salmo 23. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Salmo 23. Salmo capítulo 23 en su versículo 6. Dice su palabra. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué palabra la que declaraba este hombre? El salmista decía, mis queridos hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá. O sea, mis queridos hermanos, si obedecemos esta palabra, el bien y la misericordia nos va a seguir a nosotros. Su palabra está declarada. Mis queridos hermanos, hay que seguir adelante. Porque entendiendo, mis queridos hermanos, que el Señor los ha llamado para obedecer sus estatutos, para obedecer su palabra. Su palabra que hemos leído, mis queridos hermanos, usted puede leer desde el versículo 3 hasta el 15 cómo habla de las bendiciones. Que seremos bendecidos y enaltecidos, mis queridos hermanos, si obedecemos sus estatutos. Pero también del 15 en adelante, si usted desobedece, ahí está también. Mis queridos hermanos, pero yo creo que nosotros somos inteligentes y sabemos lo que nos conviene, y lo que nos conviene es obedecer a Jehová. A veces, mis queridos hermanos, usted puede decir, Señor, pero esto no tiene sentido. Pero es que el Señor no lo llama a que le explique a Él. El Señor le llama a que le obedezca. Y ahí veremos la victoria de Dios, la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y vamos a decir, mis queridos hermanos, verdaderamente valió la pena obedecer a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la obediencia está la victoria. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.